Buen día a todos, si les parece, vamos comenzando para no demorar más. Les queremos dar la bienvenida, las gracias por sumarse una vez más a un encuentro del Big Forum Argentina. En este caso, estamos aquí reunidos por la presentación de lo que fue el tercer relevamiento de la situación BIM del país, eh, que le da continuidad a los estudios que hicimos en 2017 y 2020. Vamos a estar acompañados de Laura Lacase, líder de este trabajo, un proceso que se inició en el mes de marzo y salió a campo en el mes de junio, con la participación de un equipo de trabajo conformado con socios del propio Inforum y con la articulación de más de 30 instituciones representativas del sector. Laura les va a estar comentando un poco más acerca de este proceso, cómo se conformó la encuesta, qué estadios tuvo y bueno, vamos con ello para no vacilar más. Voy a presentar a Laura. Laura es economista formada en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Santa Catarina. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la construcción civil. Posee una experiencia amplia en la realización de investigaciones, encuestas, análisis de datos y en la producción de conocimiento para divulgación. Trabajó en la coordinación de la encuesta BIM Latam a nivel regional y de los relevamientos realizados en Argentina, Bolivia y Brasil. Así que, Lau, te paso la palabra, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Aprovecho para saludarlos a todos y agradecerles mucho su presencia este día. Veo varias caras conocidas, así que aprovecho este espacio para agradecer claramente la presencia de personas que respeto tanto y que quiero tantísimo y que hemos conocido y transitado el mismo camino en estos últimos años. Como comentaba Santiago, este relevamiento es un relevamiento reciente, la verdad que se ha hecho en un tiempo bastante rápido, con el objetivo justamente de que podamos tener informaciones más actualizadas y más precisas que permitan, de hecho, poder tener mejores herramientas con las cuales pensar acciones, diseñar iniciativas e implementarlas en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, la idea de la presentación de hoy es compartir, tener un primer espacio para compartir de manera pública las principales conclusiones. Claramente, como en toda encuesta, hay bastante, como se dice usualmente, tela para cortar. Así que este es un primer recorte sobre el cual esperamos que surjan nuevos insights, nuevos desarrollos, nuevas conclusiones a futuro. Dicho un poco esto, creo que una de las cosas que mencionaba Santiago también y que estaba presente en el inicio de esta presentación es que realmente para nosotros, como parte del equipo técnico y también para todos los organizadores institucionales, recordando que esto es una iniciativa del BIM Forum Argentina con el apoyo de la Cámara Argentina de la Construcción, el relevamiento fue bastante exitoso, digamos, superando en buena medida por la naturaleza de la participación de los y las profesionales, las expectativas que teníamos inicialmente. Y en eso realmente ha sido muy importante el apoyo que se tuvo de diversas instituciones, más de 30 instituciones a lo largo de todo el país, que participaron de un esfuerzo coordinado de distribución del cuestionario de esta encuesta y que ha hecho posible que esta encuesta hoy nos ofrezca realmente datos plurales sobre la realidad del sector que de hecho, como decía un poco al principio, nos permitan tener una base sólida para poder entender mejor qué hacer y cómo implementarlo. Y en ese sentido, y a partir de este proceso de trabajo plural que dio lugar a la encuesta con la participación de miembros y socios del BIMForum en la parte de conceptualización de la encuesta y del cuestionario, con la participación de instituciones de todo el país, ahí veía algunas de las instituciones participantes que están también en este evento de presentación de resultados.
a la hora de la distribución, nosotros hemos podido relevar y recabar informaciones súper útiles, o muy útiles, mejor dicho, sobre lo que son los cuatro pilares o cuatro de las cuestiones más fundamentales a la hora de pensar en sentido amplio la transformación digital del sector, que tienen que ver claramente con los procesos, con las tecnologías, con todo lo que tiene que ver con la sensibilización en materia de agenda de la transformación digital y obviamente con el panorama BIM, entendiendo que el conjunto de metodologías y de tecnologías de soporte que hoy no resumimos con el acrónimo BIM, manifiestan en buena medida la tendencia más clara, más fundamental, más definitiva de digitalización en el sector de la construcción civil. En ese sentido, este informe de resultados es un informe de resultados que va a quedar ahora, creo que en simultáneo a este evento se está publicando en la página del BIMforum y va a quedar obviamente abierto a que asociados y público interesado pueda recorrerlo y explorarlo. Es un formato interactivo, la Cámara ya viene trabajando con este formato de presentación de resultados en ediciones anteriores, con el objetivo de que estos datos y los recortes con los cuales estamos trabajando puedan ser complementados con insights y digamos, conclusiones que los propios usuarios e interesados puedan sacar a partir de la exploración del informe. Entonces, en cada uno de estas iconos, ustedes pueden ir recorriendo las distintas informaciones, incluyendo también la parte de conocer un poco más en profundidad las características demográficas de los participantes. En esta presentación, para no extenderla de más, esta parte de las características demográficas la vamos a obviar, pero sí se encuentra presente en el informe final que está disponible, como decía antes, en la página web. Y comenzando un poco por la parte de procesos, esto es un elemento fundamental de este tipo de relevamientos porque desde desde nuestro punto de vista, poco o nada, desde mi punto de vista particular, se puede entender en materia de transformación digital si no entendemos cómo, de qué manera concreta los y las profesionales y las organizaciones del sector trabajan. Y en ese sentido, la parte de entender un poco los procesos y las políticas de trabajo es lo que nos va a permitir entender algunos de los desafíos, pero también de las oportunidades que tenemos en el escenario actual para promover e impulsar entonces iniciativas vinculadas a la transformación digital. Y en este sentido, los resultados de la encuesta nos ofrecen tanto oportunidades o nos señalan algunas oportunidades y también nos muestran algunos desafíos. La principal oportunidad desde nuestro punto de vista tiene que ver con que en paralelo a esto, que ya es un dato bastante recurrente, presente en la mayor parte de los relevamientos que tocan de manera más cercana o más lejana la cuestión de la digitalización, tenemos que como decía antes, como en paralelo a esta idea de que los y las profesionales del sector perciben de manera recurrente una baja performance en materia de gestión de proyectos, en donde uno de los datos que aparece aquí en el centro de la pantalla es que casi la totalidad, ¿no? El 92% de los participantes manifiesta que los proyectos en los que ellos intervienen de manera regular exceden o los alcances temporales o los alcances de costos previstos inicialmente, ¿no? Ese diagnóstico es un diagnóstico bastante común, no tiene que ver con especificidades argentinas, acá también estoy viendo gente de varios países de la región, y esto es prácticamente un hecho común en buena parte del mundo en lo que son los proyectos constructivos. Lo que sí es interesante en términos de oportunidad que marcan los resultados de la encuesta es que una amplísima mayoría de los profesionales, casi el 81%, y es lo que aparece en este extremo derecho, entiende que hay aspectos vinculados, por ejemplo, con deficiencias en sus propios procesos de trabajo, deficiencias en las formas en que se hace gestión del conocimiento en el marco de los proyectos,
que intervienen, que coayudan a que esa baja performance en los proyectos se manifieste y en este sentido planteando la identificación de oportunidades de mejoras concretas eh, que tengan entonces un impacto esperado positivo sobre esta realidad del sector. Y a la hora de pensar un poco en cuáles son esas mejoras, algunos de los horizontes están también planteados por los propios resultados de la encuesta y tienen que ver un poco con la difusión de buenas prácticas, tanto para lo que es la planificación como para la gestión de los procesos de trabajo. Y en eso tenemos tres datos que la encuesta nos está mostrando. Por un lado, la encuesta nos está mostrando que existe una proporción bastante elevada de profesionales que manifiestan que no realizan actividades específicas orientadas a la planificación del proceso de trabajo durante el inicio o en la secuencia de los proyectos, es este 35%, y que quien sí lo hace en general utiliza apenas herramientas bastante, digamos, comunes, pero que también presentan ciertas limitaciones a la hora de poder hacer una planificación efectiva de un proceso de trabajo, como por ejemplo el cronograma GAN con bajísima penetración de metodologías ágiles o de algunos otros procedimientos de planificación que generan mejores condiciones para aprovechar lo que son los beneficios abiertos por la transformación digital. Y algo parecido ocurre tanto en lo que es la organización de las secuencias de trabajo, como en lo que se trata específicamente de la aplicación de estándares de clasificación, en donde lo que nosotros tenemos es que apenas una minoría de los profesionales emplea de manera recurrente secuencias formalizadas de trabajo en general, o no se aplican secuencias de trabajo, que es lo que aparece en gris, o se aplican de manera eh, sui generis, podríamos decir, o de manera específica para cada proyecto sin condiciones entonces de replicabilidad. Y también tenemos que apenas una minoría de los profesionales manifiesta aplicar estándares comunes a la hora de, por ejemplo, realizar la nomenclatura de actividades o la nomenclatura de objetos en el marco de los proyectos. Entonces tenemos un porcentaje de profesionales que no reconoce utilizar criterios de clasificación de ninguna índole y después una proporción de profesionales que ha desarrollado a lo largo de su práctica profesional sistemas o metodologías o procedimientos de clasificación propios, pero que no consiguen conectar con el resto de los profesionales del sector a partir de un estándar o de una norma común. En este sentido, digamos, esos primeros elementos que tienen que ver con la difusión de buenas prácticas son claramente algunos de los desafíos que esta encuesta nos está marcando para pensar el futuro de las acciones de fomento a la transformación digital. Y estos también se complementan con lo que la propia encuesta nos dice a partir del conocimiento y uso, ¿no? De la adopción de tecnologías digitales. Claramente, hablando de transformación digital, el conocimiento y uso de tecnologías digitales es un aspecto bastante fundamental, ¿no? Una verdad de perogrullo, podríamos decir. Y lo que la encuesta nos marca en este sentido es que tenemos un gran desafío a la hora de superar lo que alguna literatura llama de la brecha digital. Esto de vuelta no es algo que se vea específicamente en Argentina, una foto parecida se ve en otros países de la región, y lo que marca es una realidad bastante más sectorial en relación a nacional y que tiene que ver con que si bien nuestro sector sí es conocedor y usuario de tecnologías digitales, nosotros no estamos como en la época de las cavernas, ni tampoco construimos como los egipcios, como en algunos paralelismos se utiliza como metáfora o como imagen, digamos, llamativa. Pero sí es cierto que nuestro conocimiento y uso de tecnologías digitales está muy basada en lo que son las tecnologías, digamos, de primera generación, las tecnologías que hoy son temporalmente más maduras, con unos 40 años más o menos de antigüedad, y que tienen una aplicación específica muy básica para el sector. Digamos, son tecnologías genéricas que no fueron realizadas ni desarrolladas ni pensadas para atender las especificidades del sector y que en ese sentido presentan limitaciones claras en su uso. Entonces, cuando nosotros vemos este panorama y los invito a mirar este primer gráfico, lo que nosotros entendemos es que el conocimiento de cómo se usan las tecnologías más maduras,
lo que comúnmente se llaman tecnologías 2.0, como el propio CAD, es muy alto, ¿no? 72% de los profesionales entiende o experimenta o ha tenido experiencias prácticas de cómo esas tecnologías se utilizan en el sector de la construcción civil, pero un escenario radicalmente opuesto se da en las tecnologías que hoy son las tecnologías de punta, las que están marcando el futuro de la construcción civil, que es lo que comúnmente se llaman tecnologías 4.0. Entonces los usuarios, ustedes, digamos, en sus casas, haciendo clic aquí pueden ver en el gráfico al lado cuáles son esas tecnologías. Claramente tenemos tecnologías de aplicación de inteligencia artificial a proyectos constructivos o a planificación de obra. Tenemos tecnologías obviamente de impresión 3D y de realidad aumentada, que son las que mejor performance eh, tienen en materia de difusión del conocimiento, mucho de lo cual ha ocurrido sobre todo en el marco de la pandemia y en los últimos años, donde estas tecnologías de hecho han tenido un papel bastante más protagónico, pero también vemos algunas tecnologías que son tecnologías claves también inclusive para pensar el desarrollo de BIM, como los entornos común de datos o ambientes común de datos según la traducción, donde tenemos un grado de conocimiento aún bastante bajo y sorprendentemente un grado de desconocimiento es este 64,4% aún muy alto, es decir, el 64,4% de los profesionales que participaron de este relevamiento nunca había escuchado hablar antes de este relevamiento de la existencia de tecnologías asociadas al ambiente común de datos. En ese sentido, nosotros tenemos este escenario en donde el conocimiento que existe sobre estas tecnologías más maduras es elevado y es razonablemente elevado, esperablemente elevado, pero la brecha se marca muy fuerte en la transición de lo 2.0 a lo que es 3 y 4.0, es decir, a todas las tecnologías que son de base paramétrica o que aplican criterios de inteligencia artificial o que integran sistemas o que automatizan rutinas y así por delante. Es decir, marcando ahí una alerta, no tanto en el presente, pero sobre todo en el futuro inmediato, ¿no? Las tecnologías que van a modelar los próximos años o que ya están modelando los años actuales y que claramente van a formar parte de la estructura de lo que es construir en los próximos años. Y algo muy parecido se ve en materia de cómo se usan las tecnologías digitales hoy en día por parte de los y las profesionales. Ahí nosotros hacemos una pregunta que tiene que ver con el uso de estas tecnologías para lo que es la gestión del conocimiento en el marco de los proyectos, ¿no? Básicamente el intercambio de informaciones de proyecto, de informaciones técnicas sobre los proyectos, porque esto es un indicador clave, es el tipo de tecnología de mayor aplicabilidad en términos de la transformación digital, las más iniciales, las más tempranas, y eso nos marca, nos baliza, nos indica bastante bien cuál es el momento en el cual los y las profesionales están en la actualidad, y lo que se ve es un escenario muy dominado por lo que es, se suele resumir en la tecnología, en la literatura como la etapa de lo digital análogo, ¿no? Procesos que incorporan tecnologías digitales, pero que lo hacen replicando o emulando los mismos procesos que existían en papel, para decirlo mal y pronto, como por ejemplo el envío de un archivo por mail. En esencia, en términos no del soporte tecnológico, sino del proceso, el envío de un archivo digital a través de un correo electrónico no cambia significativamente, no cambia de naturaleza en términos de lo que era enviar un papel por correo o entregar en mano, o de lo que es hoy en día entregar en mano tal vez un plano de proyecto en un obrador. Y en este sentido, lo que nos muestra la encuesta es que tanto al interior de las empresas como con terceros, la mayor parte del intercambio de informaciones aún se realiza en archivos digitales y existe una comparativamente menor penetración de uso de tecnologías que ya no son modernas, digamos, como los repositorios comunes, inclusive los repositorios en la nube, y mucho menos, digo, no son modernas, tienen 20 años como poco, digamos, y mucho menos de las plataformas de colaboración, de aquellas soluciones tecnológicas que permiten la colaboración en tiempo real, que permiten hacer un histórico de versiones, que permiten tener interacciones asociadas, por ejemplo, a los documentos y así por delante. En este sentido,
lo que nos marca, digamos, en términos de desafíos y oportunidades, esta cuestión de el conocimiento y uso de tecnologías digitales es justamente la necesidad de generar acciones que nos permitan superar esta brecha entre lo digital análogo y lo transformado digitalmente. Y en términos, sí, tal vez una de las cosas también más interesantes que plantea esta encuesta es que esta preocupación o realidad o este desafío es un desafío que encuentra entre los y las profesionales participantes del relevamiento una gran sensibilización. Creo que hoy, y esto de vuelta lo muestra esta encuesta y lo muestran otras encuestas realizadas en otros países del mundo, hoy tenemos un escenario en el cual la mayor parte de los profesionales está completamente consciente de que la transformación digital es un tema urgente y es un tema que requiere de su esfuerzo a la hora de materializarse en su realidad cotidiana. Y en este sentido nosotros tenemos tres grandes indicadores que ustedes los verán en pantalla y por los números que son bastante grandes se deben dar cuenta que son bastante contundentes, que tiene que ver con que casi todos los profesionales entiende y busca informarse sobre asuntos de transformación digital. No es un tema que sea ignorado por los profesionales. Casi la totalidad, el 99,8% de los profesionales demanda capacitación, identifica que necesita capacitarse en cosas a la hora de poder de manera más efectiva transformarse digitalmente o actuar en este escenario en plena transformación digital, entendiendo, por ejemplo, que el uso de herramientas y metodologías para la planificación del trabajo es el primer elemento identificado como necesidad de capacitación, y esto me parece que no es nada despreciable, porque digamos, no es un tema que sea muy atrayente o que sea el tema que más marketing y más prensa tiene, pero sí es claramente, creo yo, uno de los elementos o uno de los factores en donde resulta más evidente los desafíos de este momento actual en el día a día de los profesionales, que ven que los proyectos se aceleran, que ven que las tecnologías fomentan formas deslocalizadas de trabajo con equipos cada vez más complejos y especializados, y que la organización del proceso de trabajo es cada vez un elemento más central y no menos central a la hora de ser eficientes, o por lo menos a la hora de no perder eficiencia con el uso de tecnologías digitales. Y también tenemos que casi la totalidad de los profesionales identifica mejoras concretas que pretende de la incorporación de tecnologías digitales. Es decir, ya existe una expectativa en los y las profesionales de que las tecnologías digitales pueden ayudarlos a mejorar su realidad cotidiana en el mundo del trabajo. Básicamente, y buena parte de ellos en términos de lo que tiene que ver con digitalizar y automatizar rutinas, y pasando por arriba ustedes pueden ver un poco más en detalle qué es lo que hay por detrás de acá abajo. Mayoría de estos profesionales identifica que las tecnologías digitales los pueden ayudar a optimizar secuencias de trabajo, pero también a automatizar rutinas y digitalizar, disculpen, actividades que actualmente se realizan en papel. Y creo que esto es un dato fundamental en términos de dónde estamos parados y en términos también de la consistencia con los datos sobre uso de tecnologías digitales. Hoy el mundo papel todavía no ha desaparecido y buena parte de los profesionales entiende que es el momento, digamos, de dar el salto final en este sentido. Y pasando un poco a lo que es específicamente del involucramiento con la agenda de las metodologías y tecnologías BIM, creo que el escenario actual también nos muestra una enorme oportunidad. Hoy tenemos un escenario en el cual el porcentaje de profesionales que hasta el momento de realización de este relevamiento no habían escuchado hablar de BIM es bajo, es del 12,5%, aparece acá, es una minoría claramente de los profesionales, es alto en relación a las expectativas que tenemos quienes ya caminamos el mundo BIM hace unos años, pero es bajo en términos de la magnitud de los profesionales y también en términos de la comparativa histórica. Si bien, como decía Santiago, este es un relevamiento que complementa relevamientos anteriores, los datos no son
100% comparables, pero sí sirven un poco para tener perspectiva. Si uno mira lo que fueron los resultados del relevamiento realizado en 2019 y publicado en 2020, nosotros teníamos que el porcentaje de profesionales o de participantes que no habían escuchado hablar de BIM al momento del relevamiento era de 44,6%, es decir, un casi tres, un poquito más de tres veces superior al actual, y eso tiene que ver con muchísimos factores. La pandemia pasó en el medio, digamos, la aceleración de las transformaciones y de las demandas vinculadas a la transformación digital claramente crecieron en este periodo, y eso nos lleva un poco a repensar, ¿no? Y a tener esta capacidad de repensar el direccionamiento de los esfuerzos a la hora de realizar acciones institucionales para promover la transformación digital o la difusión y adopción de BIM, entendiendo eso, que hoy el conjunto de profesionales que no tiene noción ni siquiera básica sobre la metodología es muy reducido, y que entre los profesionales que tienen alguna noción, que no necesariamente son expertos BIM, pero que ya han escuchado hablar sobre la metodología o tienen algún conocimiento o están tratando de adoptarla, la percepción es mayoritariamente positiva. Dos tercios de los profesionales o percepciones neutrales, y las percepciones neutrales tienen que ver fundamentalmente con aquellos profesionales que tienen aún una visión muy superficial y que no, ni siquiera consiguen formalizar una opinión concreta en términos de lo que esto significaría para su proceso de trabajo. Es decir, tenemos una percepción bastante positiva o mayoritariamente positiva o neutral en el momento actual, y también tenemos perspectivas a futuro que nos muestran que la mayor parte de los profesionales entiende la relevancia de BIM a futuro. Es decir, el escenario de la sensibilización entendemos a partir de los resultados de esta encuesta que es muy favorable a continuar pensando los cursos de acción, y que probablemente los cursos de acción tengan que estar direccionados, los esfuerzos sobre todo, de manera mucho más contundente a trabajar con quienes ya están de alguna manera en esto que podemos llamar la trayectoria BIM, ¿no? Eh, es decir, con aquellos profesionales que ya tienen algún tipo de opinión formada o algún tipo de conocimiento, aunque sea bastante superficial, sobre la metodología, o que ya tengan alguna experiencia de trabajo concreta desarrollada. Y en ese sentido, esta parte de la encuesta, y con esto ya estamos llegando al final, les prometo, nos muestra que buena parte de los profesionales actualmente están en el inicio de la jornada, de esta trayectoria BIM, sea porque tienen aún conocimientos muy superficiales sobre la metodología, o sea porque están tratando activamente de adoptarla en sus procesos de trabajo, ¿no? En este complejo de cosas que quienes trabajamos en BIM hace un tiempo entendemos que significa, entre comillas, el proceso de adopción, ¿no? El proceso de adopción parece una categoría mucho más fácil de decir, pero a la hora de entender lo que esto significa en el paso a paso es bastante más complejo. Eh, y en esa situación están el 65%, o sea, casi dos de cada tres de los profesionales que participaron de este relevamiento. Es decir, hoy la gran mayoría de los profesionales está en este momento, no en un momento de rechazo, sino en un momento de tratar de generar acciones concretas para trabajar con la metodología. ¿Y qué es lo que le pasa a estos profesionales? Bueno, no, creo que la gran característica de este momento de la jornada tiene que ver con que la mayor parte de los profesionales están atravesando lo que nosotros podríamos llamar de procesos lentos de adopción de BIM, caracterizados porque la mayor parte de sus profesionales ven sus esfuerzos de adopción discontinuados en el tiempo, 95%, es decir, tenemos un avance, un stop, avanzamos de vuelta o retrocedemos unos casilleros por diversas circunstancias que están lógicamente vinculadas a la falta de recursos, pero también a las propias incertidumbres sobre el proceso de adopción, ¿no? Esta falta de claridad de qué es lo que significa, qué me conviene hacer primero, qué me conviene hacer después. eh, Marcan en algún punto no solo esta discontinuidad, sino lo que decía un poco antes, de esta realidad de que dos de cada tres profesionales que están tratando de adoptar BIM están en estas trayectorias lentas o demoradas, trayectorias lentas o demoradas que se caracterizan. ¿Por qué?
o tienen más de un año de duración sin haber generado experiencias prácticas efectivas, es decir, son puramente exploratorias y sobre todo bastante conceptuales, pero sin la generación de experiencia práctica, o porque tienen una duración incierta para el propio profesional. Es decir, son esfuerzos tan difusos, pero son esfuerzos al fin, que generan que el profesional no pueda precisar ni siquiera el momento de inicio de sus esfuerzos de adopción. Entonces, esta es una de las grandes características de quien hoy está tratando de adoptar BIM. Ahora, quien hoy ya tiene algún tipo de experiencia práctica, y de vuelta, experiencia práctica también es un fenómeno complejo que puede significar realidades muy diversas, es casi uno de cada cinco de los participantes de esta encuesta, es decir, es un número bastante interesante como para empezar a trabajar y alineado con otros casos de la región. Y aquí nosotros tenemos una realidad que también es bastante interesante. Si pensamos, bueno, cómo es que se caracteriza la trayectoria de estos profesionales con experiencia práctica trabajando en BIM, nosotros vemos que o sea, el primer grupo, por relevancia, 44% de estos 20%, empezaron a trabajar en BIM en la pandemia, pospandemia, ¿no? Este fue uno de los grandes catalizadores, ya se ha hablado bastante y escrito bastante sobre el impulso que la pandemia tuvo en la digitalización de los más diversos sectores económicos y también aspectos de la vida social. En la construcción no fue diferente, y este mismo resultado también se replica en otras experiencias a lo largo de la región. Y tenemos que existe una polarización bastante grande en el uso que se hace de esta metodología en la gestión de la cartera de proyectos, tanto con un porcentaje de profesionales que lo utiliza de manera más anecdótica, podríamos decir, ¿no? Fuera de lo que es el núcleo de la gestión de sus proyectos, y profesionales que lo utilizan de manera bastante más intensiva. En términos de las características de esa experiencia BIM, lo que nosotros tenemos es que tanto en el tipo de experiencia como en el tipo de intercambio de información que se realiza en el marco de esas experiencias de trabajo en BIM, lo que tenemos es una realidad que nos habla un poco de la incipiencia aún en términos de su complejidad, de esas experiencias, justamente como venía diciendo, donde casi dos de cada tres profesionales dice que su experiencia en BIM ha sido en el marco de o experiencias aisladas, por ejemplo, el típico ejemplo de un profesional modelando tal vez un proyecto que recibió en un CAD y que lo modela en algún software paramétrico y no hace mucho más que eso, y probablemente a partir de ese software paramétrico genere una documentación 2D nuevamente, es decir, una experiencia completamente aislada, o una experiencia que fue recreada a fines puramente educacionales, ¿no? Que no tiene, digamos, experiencia de mercado, y en ese sentido tiene limitaciones a la hora de entender en la práctica qué es lo que esto significa para procesos, para interacción con clientes, interacción con otros socios o o profesionales con los que se trabaja en el marco del desarrollo normal y continuo de un proyecto. Entonces, solamente el 23%, es decir, menos del 10% del total de los participantes de la encuesta, ha tenido alguna experiencia de lo que se llama una experiencia integrada, en donde se trabaja en BIM, se trabaja en BIM con terceros y se generan flujos de información bidireccionales en el marco de ese proceso de trabajo. Es decir, eh, tenemos un 20% de profesionales con experiencia en BIM, pero apenas un 20% de esos, es decir, menos del 10%, menos del 5%, en realidad cercano al 5 o 6% del total de los profesionales participantes ha tenido una experiencia integrada junto a otros profesionales en el marco de un proceso BIM, tal como lo entendemos buena parte de los que trabajamos en esto desde el BIM Forum y desde el resto de las asociaciones. Y a la hora de pensar un poco los usos y las tecnologías, lo que vemos es un panorama también bastante usual, bastante común a lo que se ve en otros países de la región, de la región y no tanto de la región, digamos, de otras experiencias internacionales, con
usos muy vinculados todavía a lo que es visualización del proyecto y modelado, con dominancia de algunas soluciones tecnológicas de manera bastante llamativa, o no llamativa, pero digamos bastante dominante en el sentido literal del término. Y en términos tanto de motivaciones y barreras y de acciones orientadas a implementar, vemos un escenario bastante similar, y también similar a otros relevamientos que se han hecho en la región y en el mundo. En principio, en relación a las motivaciones, la motivación principal para adoptar BIM continúa estando fundamentalmente vinculada a motivos que puedan ser considerados como propios del profesional o de la empresa en la que actúa, sea para lograr mejoras de productividad, sea para lograr eh, aspectos diferenciales, innovadores y demás, y donde lo que tiene que ver con lo que en algún punto se llama la demanda externa, aún juega un papel muy marginal, ¿no? Es este 14% o casi 15% de los profesionales que dice que una de sus principales motivaciones para adoptar BIM tiene que ver con, por ejemplo, participar o estar vinculado a proyectos que en algún punto tienen algún requerimiento BIM asociado. Y en términos de las barreras, claramente vamos a ver que es bastante consecuente con lo que se veía un poco al principio de las trayectorias de adopción, donde casi el 50% de los profesionales eh, en algún punto argumenta que una de sus principales barreras está asociada a, a las dificultades del propio desarrollo del proyecto de implementación, en donde la falta de tiempo o la falta de tiempo aparece como el principal elemento, ¿no? Y esto no me parece desvinculable de esto que hablábamos antes de que un porcentaje significativo de los profesionales pasan más de un año tratando de adoptar BIM, es decir, generando esfuerzos que no resultan en experiencias prácticas concretas. Entonces, la percepción del tiempo está muy vinculado a esta falta de tiempo disponible para desarrollar una implementación, pero donde aparecen también otros elementos que ya se han visto bastante en la literatura, como la falta de interés, la resistencia al cambio, las propias frustraciones que los sucesivos proyectos de adopción en esta frecuencia que se va y se vuelve tienen. Pero también, obviamente, la falta de recursos para inversión en software y hardware aparece como un segundo elemento bastante relevante, seguido, por ejemplo, por la falta de alternativas de capacitación o de capacidad de contratación de personas ya capacitadas en el mercado para liderar o participar de proyectos BIM en curso. Y en términos de las acciones, claramente la cuestión de la capacitación aparece como fundamental. Buena parte de los participantes, digamos, manifestaron no solo querer adoptar BIM, sino que el 84% identifica que ha realizado algún tipo de acción concreta para empezar a trabajar con esta metodología en el día a día de su proceso de trabajo, y donde la inversión en capacitación aparece como el elemento fundamental. Esto está asociado un poco a todo el resto de los resultados que fue saliendo en la encuesta, pero claramente hoy implementar BIM para muchas personas significa primero capacitarse, y en segunda medida aparece esto de, bueno, invertir recursos, que acá pueden ser esfuerzos, pueden ser horas de personal, pueden ser un conjunto, digamos, de aspectos de inversión en el desarrollo de estrategias propias de adopción. Es decir, esta idea que existen en muchos profesionales, en parte podríamos pensar por eh, desconocimiento inclusive, de esta idea de que cada uno tiene que ir haciendo camino al andar, ¿no? Y un camino que, como veíamos un poco en el resto de los resultados, termina siendo un camino excesivamente lento y con no necesariamente traducido en resultados y beneficios en el corto plazo. Entonces, esto es un poco los resultados que nos muestran, como hablábamos un poco al inicio, es un primer recorte, es una media horita que resume bastante información y que deja apenas algunas primeras conclusiones que nos pueden ayudar a empezar a pensar el futuro. Y justamente la publicación, y en esto ya voy cerrando, de estos resultados y claramente este evento de presentación marcan
justamente la transición de esta etapa del diagnóstico hacia la etapa de la acción, ¿no? Básicamente, lo que nosotros propusimos fue un diagnóstico para poder diseñar, pensar y ejecutar acciones de transformación digital. Y esta segunda etapa es la etapa que inicia ahora, que se abre a partir también de las próximas convocatorias que se hagan desde el marco del BIMFORUM, tanto a los asociados y al público interesado como a las diversas instituciones que han participado de manera más o menos activa de este relevamiento, para lo que es la transformación de estas conclusiones, este diagnóstico, en un plan de acción a futuro que nos permita entonces en la próxima encuesta, todavía no está definida la fecha, pero entendemos que va a ser dentro de un par de años, tener todavía un panorama aún más favorable en términos de la evolución del sector y de la capacidad de apropiarse de la transformación digital de manera decisiva y obteniendo los resultados y los beneficios esperados por todos. Así que bueno, dicho esto, Santiago, te devuelvo la palabra. Agradezco nuevamente la participación y la paciencia de todos los que están del otro lado y espero que algo se haya entendido, por lo menos de lo que fue esta primer conjunto o set de conclusiones. Muchas gracias. Gracias a vos, Lau. Bien, ahí compartí en el chat esta nota que se estaba publicando simultáneamente mientras Laura comenzaba a hablar allá sobre el principio. Eh, bueno, nuevamente, Grau, agradecerte esta presentación. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Ahí habilité para que podamos abrir los micrófonos, así que siempre desde el respeto, si alguno tiene alguna duda o comentario, siéntase libre de hacerlo. Somos 86 personas, así que alguna consulta tiene que salir. Y bueno, respecto a esto que comentaba Laura, sigue, ¿no?, una etapa de un profundo análisis de estos resultados para poder poner en práctica gestiones que pueden aportar a la verdadera transformación digital. Sí, consulta o comentario. Lo que deseen. La idea era juntarnos acá y poner en común estos hallazgos. Y aprovechen ahora porque el siguiente es en 3 años, así que momento único. Santi, Tal? ¿Cómo ¿estás? están? Buen Sí, día. Nico, ¿cómo estás? Ah, Perdón, no sé quién estaba hablando ahí. No, dejemos a yo quería Nicolás. romper el hielo, así que me viene bárbaro si quieren hacer una pregunta. No sé quién estaba. Denle para adelante. Fernando Colmegna, yo soy de la firma de Polaris Ingeniería y bueno, esto de que los procesos BIM no estén afianzados en la Argentina también es un tema de exigencia a través de las empresas para que nosotros trabajamos, ¿no? Más allá de que lo podamos aplicar en nuestros estudios o con la gente que nosotros estamos, a veces las empresas no pagan el proceso ¿no? A veces las empresas, incluso que tienen, que son primermundistas, no, como llegan a la Argentina y las legislaciones no exigen o por ahí están fuera del marco de convenio, las empresas no lo exigen o no lo pagan, digamos. Es un costo con el que tenemos que lidiar y de alguna manera los representantes, los colegios, los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos deberían de exigir esto como para un estándar, ¿no? Para poder volcarnos hacia el mundo con muchas más herramientas. Esto de que somos... andamos intermitentes, a veces sí lo podemos aplicar, a veces no lo podemos aplicar, a veces sí se demora un poco más de tiempo al aplicar este proceso BIM. Hace que la estructura vaya y venga o tenga estos altibajos. Gracias. Bueno, gracias Fernando por el comentario. Yo hago un comentario consulta, bueno, primero en nombre del Informe agradecerle este gran trabajo a Laura. Y bueno, y consultarle si quizás no en la información publicada o quizás en las respuestas, ¿qué características viste, Laura, de esta encuesta
que has hecho en otros lugares acá en Argentina. ¿Viste alguna particularidad que en otros lados no pase? ¿Positiva o negativa? Bueno, en realidad yo soy más de la estructura. Quienes me han escuchado un par de veces me han escuchado hablar que mi percepción hoy en día en términos de lo que es específicamente de transformación digital es que lo que nos enfrentamos es a un fenómeno estructural que atraviesa no solo a Argentina, atraviesa la región y atraviesa a este mismo sector en otros países del mundo. Y en ese sentido creo que lo que tiene que ver con las grandes líneas de los desafíos de la difusión de buenas prácticas en materia de gestión de procesos, los desafíos en lo que es la superación de la brecha tecnológica en términos de lo que es el conocimiento de tecnologías más maduras a tecnologías y uso, ¿no? de tecnologías más emergentes, de lo que tiene que ver con el momento actual de la sensibilización del sector, es muy común. O sea, es claramente lo que encontrás es una diferencia, si vos querés, de grados, pero no encontrás una diferencia estructural, porque lo que creo que un poco le está pasando es que la transformación digital está alterando las bases de la construcción como un todo en cualquier país en donde esto ocurra. Lo que sí se encuentra tal vez como alguna particularidad tiene que ver con eh, tal vez el grado de sensibilización que se verifica entre los profesionales y también con algunas cuestiones que tienen que ver un poco con el uso de BIM entre aquella minoría de profesionales que hoy está trabajando con la metodología, pero tanto en nuestro país como en otros países de la región, o particularmente en un caso donde hicimos esta misma o una encuesta parecida el año pasado en Brasil. Hoy estamos hablando, seguimos hablando de un nicho, no estamos hablando de algo que es masivo, sí de algo que hoy apenas una minoría de los profesionales tiene competencias de trabajo concretas en BIM y una mayoría de profesionales está tratando de ver qué hace. Digamos, literalmente está tratando de explorar este camino hacia la transformación de su propio proceso de trabajo y creo que eso sí es una característica bastante común en la región, por lo menos, ¿no? Comparando con experiencias en las cuales yo personalmente y mi equipo de trabajo estuvimos participando. Bien. Así que, Nicolás, perdón, no soy muy de las No, no. particularidades nacionales. Claro, quería algún chisme en realidad. Claro, Yo ahí soy, sobre todo en este tema, soy muy de lo estructural. está muy bien, está muy bien. Ahí Evelio dice, bueno, de que de BIMRAS, desde su punto de vista, que se repitió en diversos lugares, cree que el uso de la herramienta no debería repercutirse al cliente, sino verse como una inversión a la mejora de la productividad interna. Esa es una gran discusión, pese a que siempre la queja es que alguien desde el lado del cliente me lo exija. Entonces, ahí está esa situación, pero bueno, después también, como dice Belio, depende de la productividad interna. Bueno, Sí, y a en ver eso, si hay perdón, alguno. Nicolás, Sí, te sí. interrumpo. Me parece que está buenísimo. Evelio, agradezco enormemente. Yo, la verdad que lo conocí a Evelio en la presentación de resultados del 2020. Agradezco enormemente su presencia nuevamente acompañando la presentación de resultados. Yo creo que eso también es algo que se ve a nivel global. Digo, claramente existen iniciativas tanto gubernamentales como del sector privado distintas a lo largo del mundo y hay países que han avanzado muchísimo más en sus estrategias BIM y que tienen inclusive mandatos específicos y que lo exigen en términos de sus proyectos públicos y claramente eso funciona como un gran faro, como un orientador. Pero lo que sí es cierto es que más allá de eso, cuando uno se pone a explorar y a entender un poco cuáles son las motivaciones de adopción, en general predomina lo que Evelio estaba comentando. En general predomina la búsqueda por la transformación en términos de o la mejora de la productividad en sentido concreto o la búsqueda de alternativas de diferenciación en un mercado en donde todavía hoy trabajar con BIM es un diferencial de mercado.
Y eso es medio independiente. Si estás en un país donde tu gobierno tiene un supermandato exigido y lo ponen sus contratos o no, o si tenés grandes empresas que actúan a nivel global y ya empiezan a exigir que sus obras sean o por lo menos tengan algún componente BIM. Y en ese sentido creo que hoy la motivación vinculada a la productividad o a la diferenciación sigue siendo un elemento central, y que claramente lo que cambia un poco, y creo que eso es algo de lo que iba en el comentario del ingeniero al inicio, que abrió un poco este debate, lo que cambia un poco es, bueno, cómo se distribuye la carga del esfuerzo, porque en definitiva adoptar bien cualquier transformación, ¿no? De la que sea, exige un esfuerzo y uno a veces cree que ese esfuerzo un poco tiene que correr por parte de un tercero. Y bueno, y eso impone una limitación a una estrategia de transformación de vuelta, sea de la que sea, en donde claramente los esfuerzos no pueden ser exclusivamente, en una expectativa exclusivamente sustentados desde el afuera, sino que van a importarle a la empresa ciertas inversiones autónomas, ¿no? Que se repercutan en esta transformación. Bueno, dicho eso, muchas gracias. Perdón, Nicolás. No, Lau, acá tengo otra pregunta para vos que dice sobre la muestra de la encuesta y si dicen empresas que trabajan en el mercado local solamente o incluye empresas que brindan el servicio BIM al exterior. Incluye a los dos, o sea, la idea era capturar empresas cuyas empresas no, en realidad son profesionales, trabajen en empresas o trabajen de manera autónoma, pero que residan en territorio nacional. O sea, la idea es residentes en el territorio nacional, puede ser que exporten, puede ser que vendan al mercado local, hay un poquito de las dos cosas. Claramente hay ahí ya se nos van achicando mucho las muestras y por eso no lo podemos hacer con cierta seriedad estadística, pero sí claramente hay un componente entre quienes exportan y quienes trabajan en BIM, ¿no? Quienes exportan servicios de construcción y trabajan en BIM, pero los números, como decía antes, son tan chiquitos, digamos, 20% solo trabaja en BIM, con lo cual si empezamos a hacer un recorte por los que además exportan, nos quedamos con muy, muy poquitos casos, pero sí, se Claro, computan las dos cosas. no te va a quedar representativo, ¿viste? Ya vas haciendo un zoom No, y ya es la muestra o sea, ya es la anécdota que claro, vos querías hacer. ya es un café, claro. Bueno, Hola, sí, sí. Jorge, Hola jurado del Jorge. Colegio de Ingenieros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Consulta, ¿está previsto, digamos, salir una comunicación hacia la parte pública? Va a ver si está en condiciones de adoptar esto, porque en realidad cuando uno lo utiliza y no tiene a quién presentarlo, o no tiene, digamos, si el Estado lo exige se implementaría mucho más rápido. Si la obra pública lo exige, sería como pasa en los países europeos, ¿no? Que a partir de la implementación del sistema se utiliza en todos lados. Y acá todavía no, y acá la documentación sigue siendo en el plano y tiene todos los errores en cómputo y presupuesto, entonces eso hace que podríamos afinar un poquito más las licitaciones y podríamos tener más exigencias, ¿no? Sí, Jorge, no sé después Laura que te voy a decir, pero te comento que parte de la iniciativa de modificación del directorio del BIM Forum fue tener una persona que particularmente está dentro del ámbito de lo que es el Ministerio de Obra Pública y él nos cuenta que con CIBIM se está trabajando desde la parte pública en la implementación interna para luego la exigencia en una segunda fase sobre determinados proyectos de la metodología. Sí, Así creo que que es obra obviamente lineal que más que nada. tal cual, y también tiene sus tiempos. Ahí entramos en lo que decís y de hecho el gran debate entre la iniciativa propia o de la mano del Estado, de la educación. Yo creo que es un poco de todo en cierta forma.
y lo que sí es importante es no estar parados desde donde nos corresponda, en donde que empiece primero el otro y después sigo yo. No, Obviamente no. que Si, eso... si me, Sí, dale, si dale. me permitís, yo tengo los cursos hechos de BIM y soy docente además en la facultad y enseño Revit a los alumnos de Fundamentos de Informática de la Universidad Tecnológica. Así que como herramienta estamos convencidos que es el camino, pero cuando no tenés quien te la pida, es difícil sostenerla en el tiempo. Te entiendo, te entiendo. Ahí un poco lo tenemos a Evelio con los subtítulos, que está bueno lo que aporta. Pero sí, te entiendo, no era algo particularmente con vos ni con nadie, Jorge. Esto es una charla incluso muy global. Desde el lado en donde alguien dice, che, estoy necesitando que para mantenerlo en el tiempo alguien avance, sea la educación o sea el Estado desde la exigencia, un gran comitente privado. Bueno, ahí están donde tenemos que hacer el esfuerzo todos y tratar de que ocurran todas las cosas, que eso nos va a llevar a una implementación más rápida. Pero bueno, todo esto es parte de una transición que, como dijo Laura hace poco, no sé si quiere agregar algo más, no deja de ser algo que todavía sigue siendo de nicho, pese a que venimos hablando hace 10 años del tema. Perdón, ¿te Sí, puedo hacer una y en aclaración? eso, sí, perdón. Sí. Mira, nosotros particularmente somos parte de la industria, pero administramos activos, ¿no es cierto? Ujú. Administramos un parque de maquinaria de 2.000 inventarios. Para el caso particular nuestro, la digitalización es una necesidad. Si no dejas de ser competitivo, sea el cliente privado o sea el cliente del Estado. O sea, si nosotros no sabemos exactamente cuánto nos cuesta la hora de la máquina que estamos usando, nos quedamos afuera. Por eso te Ujú. digo que esto no lo marca solamente si el Estado lo pide o no lo pide. Lo marca la supervivencia en la industria. Muy de acuerdo, Marcelo, Sí, con eso. Sí. y ¿Laura? Me gustaría hacer un complementando un comentario poco, porque Sí, sí, Laura. sí, perdón, ya abro el micrófono porque también hay dos, está Ahí- Lucio y sí. Martín Sí, con sí, la mano sí. levantada, pero simplemente como para cerrar este punto, o por lo menos dar mi opinión sobre el asunto, creo que es como decía Nicolás, creo que es un poco de las dos cosas, no es tipo el cliente externo, sea gubernamental o privado, o la empresa, como toda tecnología digital o como toda metodología de trabajo basada en tecnologías digitales, BIM tiene enormes efectos de red. No es lo mismo usar BIM de manera aislada en tu empresa, hacer un buen trabajo de modelado a partir de un proyecto. Sí, como dice Jorge, después tenés que hacer la bajada CAD para entregarlo en la municipalidad o para pasárselo a tu cliente o peor aún para pasárselo al otro proyectista que va a hacer, por ejemplo, las estructuras, que después te va a devolver un proyecto en 2D y que después vas a tener que ver cómo lo modelás para terminar un proyecto integrado o cómo lo dejás así y etcétera. Entonces, efectivamente, como toda tecnología digital, y en eso, tomando un poco lo que decía Evelio, digo, no hubo que demostrarle a nadie para empezar a usar la computadora, no hubo que demostrarle nada a nadie para empezar a usar Internet, pero claramente cuando éramos poquitos los que usábamos Internet, los beneficios que cada uno tenía individualmente eran muy chiquitos y cuando todo el mundo empezó a usar Internet, eso eh, se tornó algo tan o sea, tan intuitivo que hoy es imposible pensar la vida sin Internet y cuando se cae Internet la gente dice, bueno, hoy no puedo trabajar. Claramente, entonces, eso tiene un poco que ver con los efectos de red, entonces se trata en este sentido, me parece, de trabajar en todas las puntas posibles y en eso, si bien obviamente yo no tengo, digamos, la respuesta a la pregunta original, si esto va a derivar o no en alguna acción concreta y específica, creo que, digo, en el sentido de alguna acción orientada al gobierno nacional o algún gobierno subnacional. Sí, lo que creo es que en esta nueva etapa que se abre a partir de la publicación de este diagnóstico, se abre el momento justamente de diseñar esas acciones. Y yo personalmente, y esto lo hablo como Laura, creo que no es creo que es un plan de acción
coordinado, entendiendo que esto es un fenómeno complejo y en donde hay que actuar simultáneamente sobre clientes, pero también sobre las empresas, pero también sobre los distintos proyectistas que interactúan con las empresas constructoras, y todo eso tiene que ser hecho al mismo tiempo, junto con los estudiantes, junto con los profesionales que tienen trayectoria ya en el mercado, y entonces tienen mucho conocimiento de la actividad, pero tal vez tienen poco conocimiento de metodologías ágiles, de estandarización de procesos, de tecnologías digitales paramétricas y demás. Y eso entonces es todo y al mismo tiempo. Por eso un poco la idea de un diagnóstico para que nos dé un norte y nos permita estructurar un plan de acción. Y ahora sí, bueno, tenemos, Lucio era el primero, me parece, Lucio ¿no, y Santi? Que Martín. abrió, Sí. levantó la mano. Lucio primero, Y sí. aparecen en orden arriba. Lucio, Martín y después Javier. Bien. Lucio. Se cansó Lucio porque lo estuvimos esperando mucho. Lucio. Hola, No está. Ahí está hola, Lucio, hola. vamos. Te Hola Lucio. escuchamos. ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo están? todo bien. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo que se estaba planteando y yo soy usuario de ArchiCAD, por ahí según los resultados, un tercio más o menos de lo que es Revit o bueno, de Autodesk. Y lo que me parece a mí es que si bien es todo a la vez, como vos decías, en cuanto a las acciones que se deben hacer para implementar, para potenciar la implementación, el tema de la capacitación es lo que a la industria la va a abastecer de mano de obra a nivel masivo que uno pueda prever la efectividad que tiene, digamos. Uno puede saber la herramienta, pero la experiencia hace que uno sepa cuánto tiempo le lleva modelar un edificio de X características. O sea, yo tengo casi 20 años de experiencia con el ArchiCAD y lo uso prácticamente en todas las funciones en una escala de obras chicas, o sea, de casas, pero también tuve experiencias de proyectos grandes. Por ejemplo, para Provincia de Buenos Aires, como consultor del OPIS, un organismo, hicimos obras de espacio público trabajando en red, un equipo de 4 arquitectos y paisajistas que yo los formé para usar el ArchiCAD, trabajamos a distancia y obviamente después entregábamos todo en formato PDF porque el resto de los equipos que intervenían era todo AutoCAD. Pero bueno, a nosotros internamente la utilización de ese software y el trabajo en red nos fue clave, digamos, y nos cambió mucho el rendimiento. Mismo hicimos correcciones a los ingenieros que hacían el diseño vial por el modelado en 3D de la topografía. Entonces propusimos a los otros equipos cosas. Fue muy buena la experiencia en esa escala también. Lucio, perdón. Em, Para cerrar la idea, vos lo que estás diciendo es que no, previo a perdone, un... ya la cierro porque a esto quería redondear con una cosa, que siendo por ahí del software que no es el mayoritario, como usuario del software que no es el mayoritario, lo que yo vengo viendo es que la tendencia es a que se concentre todo en Autodesk y por ahí una limitación, una barrera para mí que hace a la implementación es que como es algo comercial, las licencias, todos creo que lo deben tener en cuenta, ¿no? Las licencias comerciales o las marcas que tienen del software tienen que entrar en las facultades, por ejemplo, de arquitectura, ingeniería, y ahí hay una disputa, digamos, por ocupar el mercado, por lo que me parece importante el tema de los lenguajes abiertos, o sea, el tema de no caer en que tenga que ser uno u otro, sino que digamos, fomentar la educación de BIM, eh, pero con lenguajes abiertos, o sea, que se puedan usar formatos intercambiables y que el foco sea ese, cosa de que puedas tener una cátedra que te enseñe el Revit y otra cátedra te enseñe el ArchiCAD y que haya un flujo de trabajo dinámico que no sea un problema eso. Y hoy por hoy vos ves en el mercado todas las empresas que empezaron a tirar bibliotecas BIM y la mayoría está publicando en Revit. Para mí eso, por ejemplo, es una barrera para mí desarrollar mi práctica. Y debo ser en Argentina de los pioneros. O sea, hay gente que empezó antes, pero tampoco tanto antes. Entonces, bueno, yo vengo viendo eso
que hace a la educación, digamos, a la formación de los dibujantes, digamos, o de los BIM managers. Creo que hay que poner el foco ahí, y no es algo que pasa solamente en Argentina, lo vi también en algunos congresos afuera. Siempre BIM es sinónimo de Revit, y bueno, por ahí tiene que ser, cuando se habla de BIM, poner el foco en que sea abierto, ¿no? Ok, Ahí, perfecto. Gracias, Lucio. nada. Ahí, antes de Martín, hay un comentario de Belio que me gustó mucho, que bueno, en el caso de él fue la pereza, la motivación para tratar de modificar. A mí, yo le agrego algo a lo que dijo Belio, que a veces estaría bueno que sintamos vergüenza de hacer cosas, y ver otras industrias, cómo resuelven determinados problemas, y ver que nosotros los hacemos muy artesanalmente. A veces, por lo menos en mi caso, resultó una motivación para cambiar la forma de hacer las cosas. Así que lo sumo ahí. Estaba Martín para hacer otra pregunta. Buenas a todos. Concretamente hay algo que me intriga. Estaba tratando de buscar, había visto un Power BI anterior que tenía el mapa de la Argentina y, si no me equivoco, la zona de Santa Fe, propiamente como provincia, indicaba un alto grado eh, de usuarios, no de usuarios, perdón, de profesionales que dentro de la construcción civil que habían participado de la encuesta, ¿no? Ustedes tienen, si era realmente así, no lo puedo encontrar ahora, si era realmente así, ¿ustedes tienen identificado o han pensado un posible motivo por qué se concentraba tanta gente ahí dentro de esta encuesta que fue a nivel territorio más amplio? Eso por un lado preguntarlo. Por otro lado, me llamaba la atención el tema de que fueron 1566 accesos a cuestionarios, ¿no? Eh, si bien me parece fantástico que se haya producido esto y felicito a todos los involucrados, ¿tiene la Cámara o alguien algún registro de cuántos en la Argentina entera son profesionales que se desempeñan en la construcción civil? O un aproximado al menos, simplemente para dimensionar qué tan poco o mucho son 1566, por ejemplo. Eso me intriga, es una intriga que tengo, ¿no? Como para una conclusión propia. Y finalmente, una opinión, un comentario sería que tiene que ver, que a mi entender, mientras no pongamos todos los que participamos dentro del BIM, ya sean educadores, nosotros mismos como profesionales, mientras no pongamos el foco en que se entienda fuertemente el concepto de lo que es implementar esta metodología junto con otras dentro de nuestra industria, y bajar nuestro ego y empezar a preguntar a otras industrias cómo lo han hecho, que Nicolás creo que iba por ahí recién. Me parece que si no se hace el foco en transmitir correctamente y que se formen las personas en el concepto y entender realmente qué da y de qué da esto y de qué va esto, me parece que se fuga mucho esfuerzo en open source sí, open source no, y no va por ahí la cosa. A mi entender, esto es un comentario que creo que es una crítica constructiva a nivel general. Bien, ahí, por ahí, Lau, si Perfecto. estás con el tema de la distribución Sí, de la sí. muestra, que hablaba Martín. Sí. Acá estamos, perfecto. Bueno, sí, Martín, en efecto, buenísima ahí tu pregunta también. De hecho, tuvimos una participación muy alta de profesionales de la provincia de Santa Fe, tanto de Rosario, ciudad de Santa Fe, del interior de la provincia. Tiene que ver con varias cosas, tiene que ver un poco con la participación, como hablábamos al principio, esta... esta encuesta fue pensada en su diseño con la cooperación de varias instituciones a lo largo del país. Está la gente del Colegio de Arquitectos de San Juan que estuvo participando, está también la gente de Provincia de Buenos Aires y de otras provincias también que participaron.
Y en buena medida, claramente nosotros no podemos saber por qué en Santa Fe hubo más gente que en otros lugares. Tendríamos que hacer una encuesta para ver eso, por ejemplo. Pero sí, claramente la estrategia de distribución en Santa Fe funcionó muy bien. Las instituciones con las cuales estuvimos trabajando le llegaron efectivamente a bastantes profesionales. Lo que sí me gustaría aprovechar este momento, digamos, esta pregunta tuya para aclarar, que es una cosa medio ñoña, digamos, de los que nos dedicamos a hacer encuestas, pero que es que en lo que es la publicación de los resultados, los números que estamos viendo, nosotros realizamos un procedimiento que en general se llama, digamos, de ponderación, es decir, lo que hicimos fue a través de un procedimiento estadístico retornar, digamos, a una imagen mucho más representativa de cómo se distribuye la actividad sectorial y no tan condicionada por el volumen de respuestas que hubo, por ejemplo, en el caso de Santa Fe. Hay otros casos donde hubo menos respuestas, entre comillas, de las que debería haber. Entonces, para mantener un balance más homogéneo, eh, más fiel de lo que es la actividad sectorial, se realiza este procedimiento, ¿no? Entonces, eso es un punto. El otro punto que vos comentabas sobre, bueno, ¿cuál es el universo, no? Al final todos también nos preguntamos esa pregunta. Hasta donde es mi conocimiento, y pido disculpas si este dato es inexacto, yo no tengo conocimiento de informaciones estadísticas sobre el universo de arquitectos en ejercicio, ¿no? Los que efectivamente están ejerciendo, más allá de los recibidos de arquitectos o arquitectas, tampoco de los ingenieros con incumbencia en la construcción civil, entendiendo que no son solo civiles, ¿no? Tenemos los civiles, los ingenieros, los electromecánicos, los eléctricos y así por delante, y cada uno de esos además, sobre todo los de especialidades, los que no son civiles, tienen un campo de acción que excede la construcción civil, algunos se dedican a eso y otros trabajan de otra cosa, entonces no existe ese número. Donde sí existe ese número, y me tomo el atrevimiento de compartirlo con ustedes, es en el relevamiento que hicimos el año pasado en Brasil, en donde nosotros teníamos aproximadamente un universo de 600.000 ingenieros con incumbencia en la construcción civil y unos 200.000 arquitectos y arquitectas en ejercicio, o sea, de los que están matriculados, digamos, no solo de los que se recibieron alguna vez y tal vez no trabajan, etcétera, de los que están matriculados. Y sobre ese, entre comillas, universo de 800.000 tuvimos 10.000 respuestas, ¿no? Más o menos esa fue la relación. En el caso de Argentina esa relación no se puede hacer, por lo menos hasta donde mi conocimiento llega. Y finalmente sobre el otro punto, que es más un comentario, también sobre el tema este de, bueno, ¿qué significa implementar? Yo creo que es la gran pregunta pendiente y es una de las grandes deudas de las deudas lindas, ¿no? De las deudas lindas, de los desafíos institucionales que hoy tienen todas las instituciones que lidian con procesos o con desafíos vinculados a la transformación digital. Algunas otros sectores de actividad han generado algunas experiencias que creo que, como vos decís, Martín, se pueden considerar y tomar como orientación y buenas prácticas, ¿no? La industria ha tenido, a nivel de todos los países del mundo, N iniciativas de Industria 4.0 de transformación digital en la manufactura, diagnósticos, mentorías, en fin, programas N, X, Y. Yo creo que la construcción en eso sí tiene algunas particularidades que creo que sí tienen que ser extremadamente consideradas, y ahí me voy a los particularismos, Nicolás, no necesariamente de Argentina, pero sí del sector de la construcción, donde nosotros tenemos desafíos diferentes a la manufactura, entonces tenemos muchísimo que aprender de cómo los distintos países han encarado la transformación digital de la industria, sobre todo durante la década pasada, y también ayornarlo, porque nosotros tenemos desafíos que las industrias no tienen. El más conocido es que, bueno, el centro de trabajo, el centro de operaciones va cambiando según cambia el proyecto, eso a la industria no le pasa, pero también tenemos otras realidades menos conocidas,
como que una buena parte de nuestros profesionales, sobre todo el mundo del diseño, trabaja de manera autónoma. Eso a la industria no le pasa. Y eso requiere otras estrategias de intervención, porque en esto que vos decías, bueno, ¿qué es implementar BIM? La pregunta, o la respuesta, mejor dicho, la pregunta es la misma, pero la respuesta a esa pregunta no es lo mismo si sos una empresa de 5, si sos una empresa de 500 o si sos un profesional autónomo. La Perdón, respuesta, el camino cambia. Sí, sí. Por eso mismo y por todo lo que acabas de decir, defiendo mucho el tema de educar en el concepto. Porque no importa si vos sos una empresa pequeña, grande, mediana, cada una va a tener su modo de ir implementando o de implementar haciendo un diagnóstico. ¿Sí? Creo que por ahí empieza un poco la cosa. ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Soy un gigante de la construcción o soy un estudio unipersonal? Y no por eso no va a implementar. ¿Sí? Por eso, insisto, creo que va por el concepto y educar en el concepto y hacer entender para qué sirve. Y lo que decía de captar de las otras industrias, por ahí sí, más bien en los procesos. A ver, ¿cómo hace la aviación en sus procesos para construir un avión? Está bien, están en un hangar, miles de máquinas trabajando, personal ahí, contenido, todo lo que quieras. Nosotros no tenemos eso, no importa. Si entendemos el concepto, vamos a adaptar el concepto a nuestras necesidades o ir más allá. Seguramente no implementemos lo mismo, de la misma manera este tipo de metodologías de trabajo, que creo que van atadas a otras sí o sí para realmente ser eficientes en nuestra industria, y no es lo mismo implantarla en Inglaterra, en Latinoamérica, no sé, en distintos lugares. No es lo mismo. Eso desde ya. Entonces, si entendemos los procesos, lo vamos a poder hacer en cualquier lado, cada uno con sus Martín, vicisitudes. mira, déjame que te comente algo en base a todo lo que dijo Laura de lo que estabas hablando vos. Dos cosas. La primera, te doy una pequeña ayuda de por qué la muestra quizás fue más grande en Santa Fe. Soy de Rosario, tengo mi empresa en Rosario, estoy relacionado con los colegios y mucho con la delegación de la Cámara acá en Rosario. Quizás hubo un éxito de la difusión por este lado. Así que bueno, eso quizá puede ser una idea. La segunda cuestión, la que hablabas del concepto, a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es cierto que a nivel ofrecer la educación en el concepto es compleja por el nivel de ansiedad que se manejan. Intentamos muchas veces con la universidad, desde mi empresa, tratar de hablar más sobre el concepto en general de la metodología y era totalmente distinta la cantidad de alumnos o interesados en eso particularmente cuando era, no, quiero que me enseñe a hacer 3 clics y resolver el problema. Al contrario, das una capacitación y la crítica siempre está en la parte conceptual. Tiene que ir rápidamente a solucionar el problema. De hecho, te bajás me ha pasado 1000 veces, de un escenario a hablar de BIM y la primera pregunta que te hacen es, ¿qué software uso para tal y cual cosa? O sea, es como ir al recontragrano todo el tiempo y es como, uy, no me entendiste nada. Bueno, esa situación es compleja, estoy totalmente de acuerdo con vos, es difícil de llevar a la práctica, pero bueno, lo tengo a Javi Núñez con la mano levantada hace un montón, ya de estar acalambrado, así que le doy la palabra a ver si Javi está por ahí. Muchas gracias, Nico. Sí. Quería apuntar a dos temas. En principio, que exigir metodología BIM puede ser un pelotazo en contra en algún punto si el ecosistema no está preparado para responder a esa exigencia, porque podría pasar que para ingresar a la obra pública las empresas empiecen a subcontratar servicios de modelado que terminan en una metodología que no es BIM, ¿sí? Sino que simplemente es encarecer al proceso eh, de trabajo en CAD, metiéndole en el medio un modelador paramétrico. Entonces no sería una buena experiencia pasar por ahí. Así que creo que lo que tenemos que hacer es desde distintos lugares, incluso la educación, el gobierno, las organizaciones profesionales como pueden ser los colegios o el mismo BIMForum, en
generar, digamos, un crecimiento de este ecosistema para que exista una cantidad de profesionales capacitados para en su momento responder a un requerimiento, ¿sí? de obligatoriedad. Entonces es como que tiene que ir dándose progresivamente. Creo que lo que estamos haciendo va en ese sentido y hay que reconocer que lo que se está haciendo no es poco. Y después, bueno, no me acuerdo, Lucio creo que pedía OpenBeam. El día que el OpenBeam funcione, vamos a poder trabajar con OpenBeam. La verdad, el OpenBeam en este momento es una voluntad de mucha gente, entre las cuales me incluyo. Ojalá el OpenBeam funcionara y pudiésemos enseñar y trabajar de una manera compatible. En realidad, mientras eso no funcione, vamos a tener que seguir trabajando con alguno de los softwares existentes y también con respecto al tema de que hablaba Lucio recién, no, Martín, sobre el concepto BIM y por ahí desprenderse un poco del tema de cuál es el software. El concepto solo termina sin ser ejecutivo. Entonces, ahí está también el tema de informarse sobre qué es la metodología BIM, me parece fundamental, pero si en un punto no lo bajamos a tierra y lo ponemos a funcionar, pasa esto de que nos sentimos estancados, que hubo ahí un alto número de profesionales que han marcado esta sensación de haber arrancado con algo y de pronto estancarse. Siempre es lógico en el proceso de adopción de metodología que llega a un punto donde se produce una meseta, ¿sí? Pero bueno, yo creo que tenemos que ser pragmáticos también en el sentido de utilizar el software para poder avanzar con la metodología, porque por más que entendamos toda la metodología, si no le aplicamos un software sobre la cual utilizarla, no vamos a poder avanzar mucho. Listo, ahí terminó mi comentario, Nico. Bueno, gracias, Javi. Bueno, ya vamos cerrando, que era cerrar ahora puntualmente 12:30. Así que bueno, le agradecemos a todos, los invitamos a unirse para seguir el debate en el BIM Forum Argentina. Y bueno, cualquier duda, ahí lo puso Santiago, en info@binforum.org.ar, podemos responderle el aporte que requieran. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Lau, muchísimas gracias, gran laburo. Y bueno, seguimos en contacto para avanzar con este arduo camino de evangelización de BIM. Muchas gracias a todos. A Saludos. ustedes también, Nicolás, Hasta luego. aprovecho Chao, Lau. nuevamente para saludarlos y nuevamente agradecerle al BIM Forum esta oportunidad. Hasta la próxima. Chao, Lau. Muchísimas gracias. Adiós. Chao.